Ahí está. Hasta Ah, espectacular. Bueno, ya hemos visto, estoy con el microchip, perfecto. Ya hemos visto cómo se llega a juicio, lo han visto con Silvana y con Ana, vimos cómo se hace un alegato de apertura, vimos las cuestiones básicas del examen directo y de contraexamen, vimos algunas cosas que pueden pasar, vimos cómo refrescarle la memoria a un testigo, vimos cómo evidenciar una contradicción, vimos cómo incorporar prueba y también vimos cómo se hace un alegato de clausura. Hasta ahora hemos trabajado con testigos que eran todos o testigos presenciales o testigos que los policías, por ejemplo, ¿sí? Toda gente que tenía una conexión directa a través de sus sentidos con el caso. Ahora vamos a ver cómo se le hace un examen directo y un contraexamen a peritos y testigos expertos. Vamos a ver qué son los peritos y los testigos expertos, qué diferencias tienen con los testigos comunes, por ponerle algún nombre, y qué relevancia puede llegar a tener en un juicio, ¿sí? Este sería el último tema, creo, de litigación. Sí, ¿No, Sil? sí, es el último Bueno. tema teórico, en lo que nos quedaba pendiente. Sí, bueno, después hay otras cuestiones que no sé si llegaremos a ver, como pueden ser juicio por jurado, etc. Vamos a concentrarnos en esto primero. Preliminar, entonces, diferencias entre testigos comunes y testigos expertos es el conocimiento técnico especial, ¿sí? Al perito se lo llama porque tiene un conocimiento especial o una determinada experticia sobre un área, con lo cual a nosotros nos interesan sus opiniones y sus conclusiones para entender mejor un hecho, ¿sí? Hay cuestiones que nosotros como personas legas, respecto de cierta área científica, digamos, no manejamos y necesitamos la ayuda de personas que sí manejan esos conocimientos para entender mejor un hecho, o entender mejor por qué se dio algo, por ejemplo. Si pensemos, por ejemplo, un perito accidentólogo en un caso de accidente. Nosotros llegamos a la escena del hecho y vemos que hay una marca en el piso que parece una frenada, vemos que hay un choque, pero no tenemos la capacidad técnica para recabar bien a fondo sobre las particularidades que tienen, por ejemplo, una bolladura, una frenada. Nosotros tenemos que recurrir a personas que sí tienen esos conocimientos para que nos expliquen, a ver, esta frenada significa que el auto iba a 35 kilómetros por hora. Esta bolladura acá significa que el auto colisionó a este ángulo. Entonces, por eso se llama a los peritos, ¿sí? Para que nos ayuden a descifrar una realidad que para nosotros es oscura. Y eso es lo que los diferencia de los testigos comunes, ¿sí? Los testigos comunes los llamamos porque han presenciado un hecho, por ejemplo. Nosotros al testigo experto, al perito, lo llamamos para que nos explique ese hecho sin que lo haya presenciado, ¿sí? Y vamos a hacer una primera diferencia entre lo que es un perito y un testigo experto, ¿sí? El perito es una persona que cuenta con una experticia especial, como ya aclaramos, en un área de conocimiento derivada de estudios, especialización profesional, desempeño de cierta arte o del ejercicio de determinado oficio. Médicos, enfermeros, abogados, peritos accidentólogos, criminólogos, etc. Testigo experto es aquel testigo que, sin ser ofrecido como perito, porque tiene una participación espontánea en el juicio, ¿sí?, cuenta con cierta especialización o cierto conocimiento especializado en una materia que al momento del juicio se vuelve relevante. Piénsese, por ejemplo, un policía que levanta un arma, ¿sí? Ese policía, a diferencia de una persona lega que no tiene contactos con armas, estaría, por ejemplo, con condiciones de decirnos qué tipo de arma era, si era una pistola, si era un revólver. Podría decirnos, por ejemplo, si se disparó el arma, bueno, ya sería medio rebuscado. Si era un arma de gran calibre, de menor calibre, pensemos, por ejemplo, la diferencia entre un 22 con una 9 milímetros, ¿sí? Escuchó el disparo y dice, no, eso es un conocimiento especial, un conocimiento que tiene el policía por su oficio, que participó del hecho, que sin ser perito tiene ese conocimiento y nos permite tratarlo como testigo experto. Hasta acá las cuestiones preliminares. Acá puse una suerte de tarea para hacerlo un poco más, ¿cómo se dice? Más ida y vuelta. Si yo estoy hablando de algo que es común y algo que es especializado, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué tipos de qué? conocimiento.
Muy bien, tipo de conocimiento. Tipo de conocimiento común es aquel que me da testigo común, sí, que reconstruye la realidad a través de sus sentidos, vista, oído, gusto, tacto, etc. Es aquel que vio o escuchó algo y que por eso lo llamamos. En cambio, el especializado, el tipo de conocimiento especializado, es aquel al que recurrimos con los peritos para que nos ayude a reconstruir la realidad de acuerdo a ese conocimiento especializado que tiene. Y acá abajo tenemos tres tipos distintos de algo, que ahora me van a decir de qué son. O sea, perito es perito, testigo especializado y testigo común. Claro, muy Eso bien, toca. sí. Perito, testigo experto y, bueno, testigo común. El perito, dijimos, es aquel que es requerido por su experiencia, que puede emitir opiniones o conclusiones y que se expresan a través de un dictamen. Ahora vamos a ver cómo es ese dictamen, ¿sí? El testigo experto es aquel que no es ofrecido como perito, porque tiene una participación espontánea en el marco del hecho que se dio, pero que posee un conocimiento mayor al de un testigo común, digamos, por lo cual puede ser tratado, está como en el medio, ¿sí? Entre lo que es el testigo común y el perito. ¿Esta persona puede emitir opiniones o conclusiones en el marco del debate? Sí. Su conocimiento sí. Sí, muy bien, si se acredita bien el conocimiento, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver cuando veamos acreditación. Y por último, el tercer clase de testigo, que ahí dijeron era el testigo común, que como regla no puede emitir opiniones o conclusiones, ¿sí? Porque a nosotros nos interesa por... ¿Sí? ¿Alguien habló? No, tú sí. A ver. Como regla no puede emitir opiniones o conclusiones, pero bueno, esto ya vimos que tiene algunas excepciones. Una de ellas, bueno, es el testigo que demuestra ese conocimiento que nos permite tratarlo como testigo experto. Y después hay algunas cuestiones que hace que ciertos testigos estén en condiciones de dar algunas opiniones. Ejemplo, no sé, el hijo que opina sobre la relación de los padres, por ejemplo, ¿sí? Eso se tiene que acreditar en el marco del examen directo, pero como regla a nosotros no nos interesan las conclusiones a las que pueden llegar a arribar los testigos, ¿sí? Nos interesan lo que vieron, lo que percibieron a través de su sentido. Vamos al objeto del testimonio pericial. ¿En qué consiste? Como estuvimos viendo, consiste en la interpretación, en el descifrar una información que nos aparece en principio oscura porque no tenemos ese conocimiento técnico especializado. Y bueno, esto el testigo se expresa, el perito, perdón, se expresa a través del dictamen pericial, que lo van a encontrar en el artículo 250 del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, y que dice lo siguiente: que el dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o hacerse constar en acta y comprenderá, en cuanto fuere posible, la descripción de personas, lugares, cosas o hechos examinados en las condiciones en que hubieran sido hallados, una relación detallada de todas las operaciones practicadas y sus resultados, las conclusiones que formulen los peritos conforme a los principios de su ciencia, técnica o arte, y el lugar en fecha en que se practicaron las operaciones. Y también puede contener gráficos, esquemas, fotografías, croquis, planos, dibujos, grabaciones, filmaciones y cualquier elemento que resulte adecuado para una mejor comprensión de las motivaciones que sustentan la conclusión, ¿sí? Primera pregunta que yo me hago: ¿qué es el dictamen pericial entonces? ¿Cuál es la naturaleza jurídica, digamos? ¿Qué vendría a ser en el marco del debate? Es un informe del perito. Claro, pero ¿qué es? Nosotros vimos, por ejemplo, cómo incorporar prueba material y cómo utilizar declaraciones previas. ¿Esto qué sería? ¿Prueba material o una declaración previa? Material, ¿no? No sé, ¿te preguntaste? Bueno, voy por esa. ¿Qué opina el resto? No hay nadie. Bueno, voy por la material, Maxi, ¿qué va a hacer? No apuesta a nadie. ¿No Fundamenten su respuesta. hay ninguno acá? Bueno, yo estoy, pero bueno, la verdad es que no sé. Claro, estamos, pero no queremos arriesgar, ese es el tema. Les voy a dar una pista. Para mí es prueba Yo material les voy a dar también. una pista. Porque Yo
ustedes recuerden, cuando hablamos de prueba material, era todo lo que nosotros incorporábamos al proceso, ¿sí? Que lo utilizábamos, lo introducíamos a partir del testimonio de un testigo, y lo incorporamos como prueba. ¿A ustedes les parece que un dictamen pericial lo puedo incorporar como prueba cuando tengo un perito declarando? Sí, ¿no? Para mí sí. Bueno, igual no lo sabemos ninguno, evidentemente, si no sabemos contestamos, ya está. Yo quiero por lo A mí menos 4 también respuestas. el perito va a declarar en base al dictamen que emitió. Pero, ¿qué les parece? ¿Qué vale en el juicio? ¿La Para declaración del sería testigo prueba declarando? material. ¿Qué vale? ¿La declaración del testigo declarando, del perito declarando en calidad de testigo, o el informe que hizo en la IPP? No, No, vale el perito la declarando. declaración. La declaración. Entonces, ¿qué pasa con este dictamen? todo. ¿Qué utilidad tiene? Como declaración previa, por si se contradice. Yo no sé si hay alguien hablando ahí de fondo o qué es ese ruido. Sí, creo que Juan dejó el coso abierto. Sí, sí, pero están hablando, sí, pues estoy pensando que puede ser, pero están hablando por atrás mío, por eso. Bueno, recuerden que la regla en el debate siempre, hay como principios que rigen en realidad no solamente el debate, sino todo lo que es el proceso penal. Uno de ellos muy importante es la inmediación y el otro es el contradictorio, ¿sí? La prueba se pueda controlar por la otra parte, por las dos partes. Entonces la regla en realidad sería que el testimonio que vale es el testimonio del perito que viene al juicio, ¿sí? Entonces el dictamen pericial en principio sería una suerte de declaración previa. Nosotros vamos a traer al testigo, por lo general no se va a acordar nada, le vamos a dar el dictamen y le vamos a pedir que nos explique. Ahora, todos estos gráficos, esquemas, fotografías, croquis, etcétera, eso sí, ¿se puede incorporar como prueba material? Sí, todo eso sí, incluye la prueba material. Y sí, lo puedes incorporar por lectura también, ¿o no? Imagino. Creo que es ilustrativo, todo eso. A los fines de soporte, como habíamos visto en el video la otra vez. Bueno, estos elementos del dictamen yo entiendo que se pueden incorporar como prueba material, ¿sí? Porque nos hacen prueba por sí mismos. Imagínense, por ejemplo, las fotografías del arma peritada, ¿sí? Y viene, por ejemplo, la pericia sobre un arma y sobre los cartuchos, sobre las balas que vienen. Y aparecen las fotos del revólver, por ejemplo, explica que es un 38, tiene el serial limado, te muestran los 6 casquillos, te dicen hay 2 casquillos percutados, te muestran la foto donde está el primer, creo que se llamaba, percutado. Todo eso yo entiendo que se puede incorporar como prueba porque hace prueba por sí misma, si tiene un valor probatorio por sí misma. ¿Estás seguro, Max? Ahora te Ah. preguntamos otra vos, porque no estuviste así con la duda media hora. Sí, ¿vos qué decís? No, estoy Sí, yo creo estoy que sí. de acuerdo con Max, totalmente. Silvia, ¿estás Pero seguro? quería agregar algo más para no generar confusiones, porque como ayer vimos todo el tema de la prueba documental y prueba testimonial, ¿qué puede pasar? A veces dijimos que siempre lo que vale es el testigo declarando en juicio o el perito. Ahora, si se da el motivo de excepción, que las partes se pusieron de acuerdo, que no van a traer al perito y quieren introducir por lectura este dictamen pericial, ahí sí el dictamen pericial va a poder valer como prueba documental, ¿sí? Porque lo introdujo directamente al juicio y no lo discuto, ¿sí? Lo que dice ahí se va a tener en cuenta, ¿sí? Ese es el único supuesto de excepción, es un poco lo que vimos ayer cuando discutíamos, o sea, si íbamos a pedir la introducción del documento por lectura al juicio o nos íbamos a poner y que venga el perito, ¿sí? La regla es que lo que vale es el quien declara en juicio, que es el perito. Ahora, excepcionalmente, si el perito no es convocado porque las partes se pusieron de acuerdo, dijeron, bueno, esto no vamos a discutir, lo introducimos al debate, o directamente establecemos esta convención probatoria de que la causa de la muerte es tal, ahí directamente o no se introduce o se introduce como prueba documental, ¿sí?
Y ahí muy importante, no habría contradictorio. Y en ese caso es una prueba que no se va a discutir, ¿sí? Que no la tenemos que someter ni al examen, ni al contraexamen de las partes, porque las partes ya están de acuerdo que se introduce así, ¿sí? Sí, sí. Buenísimo. Profe, yo tengo una consulta que creo que me voy a ir de tema un poquitito, pero me generó ayer. Que Sí. bueno, en el caso Ferreira se sacaron ciertas fotos durante la IPP. Sí, Si nosotros como defensa decimos que no permitimos que ingresen eso, sí. ¿qué podría hacer la fiscalía? Y en realidad la fiscalía podría insistir en que se utilicen, y eso va a depender del juez, ¿sí? Ustedes se pueden oponer, ¿sí? Pero hay que ver en qué indicios se van a basar para fundar esa posición. ¿Tenemos que fundamentar por qué no queremos? ¿O Claro. decimos nomás no? Ok. Lo tienen que fundamentar en el 366, ¿sí? A ver si, en qué inciso me puedo basar para oponerme a esa solicitud de ingreso, ¿sí? Ok. En nuestro caso, ponerle, diríamos, el último inciso, que no prestamos conformidad y Sí, punto. hay que ver bien si no ingresa por el cuarto, yo ahora no me acuerdo si puede llegar a ingresar, y si no por el último, exacto. Ok. Bien. Pregunto, ¿un testigo experto tiene dictamen pericial? Sí. Si es un testigo experto, sí, ¿no? Si se demuestra la capacidad o el conocimiento. ¿El resto qué opina? En teoría no Pero es si una no es declaración no es nomás. perito. No es perito. No, O sea, no es el Sí, dictamen. pero es un testigo Una- experto. Si es un testigo pero ¿qué experto, se supone que tiene Pero conocimiento. esa es una de ¿Pero las qué diferencias sería? con... Sería una entidad sui generis el chabón, no ni una ni otra. O sea, no, para mí no. Para mí porque no está calificado dentro de lo que es el perito específicamente. Sí, yo estoy convencido que sí. Pero bueno, Bueno, entonces, ¿tiene o no tiene dictamen pericial el testigo para mí experto? sí. Para mí no. Para mí tampoco. Para mí no. Si no sería perito directamente, Para no. mí sí, para mí sí. A ver, Fernando, Pensemos diga. así. Tenemos testigos. Pueden ser peritos o pueden ser comunes, para hacerlo más sencillo, digamos. Este tiene dictamen pericial. Este no tiene dictamen pericial. Y este puede volverse experto Cuando si no hay se un perito. acredita. No, si se puede volver experto si se acredita que tiene una experticia que lo hace, Claro. hace que su opinión o su conclusión tenga un valor agregado, ¿sí? Que un testigo común no tendría en principio. Dimos el ejemplo del policía, el policía que está en condiciones de decirnos, por ejemplo, qué clase de arma tenía el imputado. O un mecánico Al momento que no sea perito, pero que sea mecánico con experiencia también. También, por ejemplo, si un mecánico que nos puede decir el auto era de tal modelo, de tal año, etcétera, etcétera, Claro, etcétera. pero en ese caso justo el mecánico, el mecánico tendría que haber estado cuando pasaron los hechos. No, un tipo que trabaja en el campo, que también tiene mucho conocimiento del campo, también puede resultar como perito porque tiene conocimiento. Claro, pero como perito sí, Para- pero no como testigo especializado. No. No como perito. El perito es una persona a la que se llama al debate por su conocimiento técnico, así que no tiene ningún contacto con el caso. El testigo experto es una persona que tuvo una participación espontánea en el mismo, ¿sí? Que lo vio o que tuvo alguna intervención, por ejemplo, el policía, ¿sí? Ahora vos me estás diciendo, por ejemplo, un testigo que es del campo, que tiene conocimiento sobre el campo, ¿sí? Sí, bueno, me refiero en otro hecho, no en esto. Bien. El testigo experto entonces no tiene dictamen pericial. El dictamen pericial lo tiene el perito, porque se le da los puntos de pericia, se le pide las conclusiones y los fundamentos por los que arriba esa conclusión. Sí, sigue todo un método científico. Sí. Bien. ¿Queda clara la diferencia entre uno y otro? Sí, sí. Bien, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Vamos a borrar los dibujos. Vamos a salir de acá. Vamos a seguir. Ahora está haciendo dibujo, ¿no? ¿No lo viste? Le di un dibujo re lindo encima. Ah, las letras esas, sí, esas sí las vi. Bien, vamos. ¿Cómo se estructura un examen
directo a un perito, ¿sí? Como todos los testigos, dos partes, ¿sí? Primera parte, acreditación. La acreditación acá, ¿en qué va a constar? Va a constar en la formación académica, qué universidad fue, cuántas especializaciones hizo, posgrados, si fue a algún congreso, si escribió algún libro. Todas esas cuestiones que me permiten asegurar ese nivel de experticia científica, ¿sí? Y después la experiencia, ¿sí? Cuántos lugares, en dónde trabajó, en dónde trabaja, cuántos casos participó, si tuvo ascenso, si tuvo alguna sanción por alguna mala praxis, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, ¿sí? ¿Para qué me sirve la acreditación? Para darle fuerza a la opinión, perito. ¿Sí? Para darle fuerza. ¿Y también para qué? Y para todo lo contrario, por ejemplo, si yo querría, si no sería un testigo que está de mi lado, que yo lo haya colocado, bueno, si quiero desacreditarlo, voy a empezar por su profesión, observando si su profesión está directamente relacionada al caso, si tuvo algún problema con respecto a algo relacionado a eso. Sí, muy bien, sí, muy bien. Sí, eso para el lado del contraexamen, sí, es la tarea que tiene la otra parte, digamos. Volvamos acá. Cuando yo llamo a un perito, es porque entiendo que necesito esto de acá, un conocimiento técnico especial. ¿Esto qué significa? Que en principio yo necesito un perito. Yo no puedo ponerme a opinar sobre estas cuestiones si no tengo una persona especializada. El juez, las partes, los testigos comunes, somos todos legos. No podemos emitir opinión al respecto. ¿Quién es un testigo experto, por ejemplo? El juez en lo que hace a derecho, ¿sí? Por este principio de acá, iura no vicuria, que el juez conoce el derecho. Entonces, para eso no necesita un conocimiento especializado, pero sí necesita para otras áreas de la ciencia, aunque tenga conocimiento especializado, ¿sí? Aunque sea, por ejemplo, médico también. Necesita el dictamen de un perito. Entonces, por eso es importante acreditarlo bien. En principio, para eso, para acreditar que tiene ese conocimiento técnico especial. Y una vez que lo tengo bien acreditado a este muchacho, a este perito que nos viene a dar esa lectura del caso, pasamos a lo que es el testimonio, ¿sí? Que esto nosotros vimos cuando vimos el examen directo que hay varias formas de hacerlo. Acá lo que se hace es una suerte de, por lo general, temático, ¿sí? Vamos hacia los puntos de pericia, les pedimos las conclusiones y por qué arriba esas conclusiones. Esto puede tomar distintas formas según el caso, según la forma en que yo encare ese testimonio. Pero es básicamente eso. Y bueno, en el contraexamen después, ¿qué es lo que van a ir a atacar? Si están del otro lado. La credibilidad del perito, los títulos que si ha fallado en alguna pericia que haya dictado. Bien, el historial, pueden atacar, ¿qué otras cosas pueden atacar? En el caso de que las partes hubieran utilizado distintos peritos y tengan inconsistencias en las conclusiones que hayan arribado. Sobre una sola cosa, que hayan utilizado distintas conclusiones, y bueno, ahí hay una gran inconsistencia, porque que lo explique cómo llegó a eso, y a ver si podemos hacer recaer la prueba que, honestamente, la otra parte quiso presentarlo con él. Sí. El contraexamen de peritos debe ser la cosa más difícil de hacer en el marco de un juicio, porque estamos yendo a pelear al campo en donde el chabón es experto y nosotros no somos expertos. Entonces primero nos tenemos que instruir bien. Y después, ¿qué vamos a atacar? Y vamos a atacar los métodos científicos, vamos a atacar los objetos sobre los que... Podés atacar su problema, si tiene problemas personales también, ¿no? Porque... También, si tiene algún interés particular en el desarrollo de este debate, no sé, por alguna especialización, alguna opinión que haya emitido en otro momento. Vamos a atacar las conclusiones a las que arribó en base a, por ejemplo, el objeto sobre el que fue peritado, la forma. O sea, hay que ser muy, muy creativos, digamos, en cuanto a contraexamen de perito. Ahora vamos a ver unos videos donde hay justamente
contraexámenes de peritos y vamos a ver qué es lo que se fijan, ¿sí? Bueno, vamos a pasar derecho a los videos, entonces, si no hay ninguna otra pregunta. Sí, esas láminas las vas a subir vos al mostrador de editores. Sí, se las puedo subir. Era medio interactiva, vamos a llenarla. Acá era tipos de... Conocimiento. Estos eran peritos. Estos eran testigos expertos. Estos eran comunes. Vamos a sacar esto de acá que queda feo. Vieron que no eran lo mismo. A ver, Les quiero agregar, después hablamos del Power, algunas líneas de contraexamen que pueden tener, para que tengan en cuenta a los peritos, ¿sí? Ya se los agregamos. ¿Cuáles son las posibles líneas de contraexamen, ¿sí? Una posible línea sería el interés que tiene el perito, ¿sí? En la resolución del caso, y para eso, bueno, la contraparte va a tener que interiorizarse sobre la remuneración que cobró ese perito, el historial de peritaje, si es un perito que siempre va a declarar para la teoría del caso de la fiscalía o de la defensa, ¿sí? O si es un perito que conforme la experticia que tiene y la conclusión a la que está arribando, está poniendo en riesgo su prestigio profesional, ¿sí? Esa podría ser una línea de interés que podemos tomar para desacreditar un perito. Otra segunda línea es, bueno, por ahí que el perito no es el experto que dice ser, ¿sí? Y en esto que vamos a analizar, si realmente tiene la especialidad que dice tener, que por ahí, no sé, dice que estudió y hizo un curso, ¿sí? Que está declarando sobre una materia ajena a su experticia, pero no sé, se me ocurre el caso del médico clínico que está declarando sobre el estado psíquico de la persona que atendió, ¿sí? En ese ámbito no es experto, sino en lo que es medicina. Esa podría ser una segunda línea. Una tercera línea para el contraexamen es que el perito, por ejemplo, no puede afirmar con certeza lo que dice. Ustedes saben que en muchos ámbitos es muy difícil afirmar una cuestión con certeza. Entonces, a veces cuando nos podemos agarrar de estos márgenes de error, ¿sí? Para llevar por ahí la teoría del caso en nuestro interés, ¿sí? Para el lado que nosotros queremos. O por ahí porque el perito nos está ocultando márgenes de error, ¿sí? Nos dice que es cierta su conclusión y existen mayoría doctrinaria que dice, bueno, no, en realidad siempre existe margen de error en estos temas, ¿sí? Y una cuarta línea es que el perito no está siendo fiel a su propia ciencia, ¿sí? Que bueno, ahora vamos a ver, si llegamos, vamos a escuchar un audio que hace como expresa referencia a esta cuarta línea de contraexamen, que tiene que ver cuando, por ejemplo, sus conclusiones contravienen aspectos que están consensuados en su disciplina, ¿sí? O no utiliza los procedimientos habituales que se utilizan para validar los resultados, o tal vez no es fiel a su ciencia personal. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez ese perito escribió o publicó hizo una publicación donde da cuenta de cuál es su posición en determinado tema, y acá me está diciendo lo contrario, o sea, lo contrario a lo que escribió, a lo que analizó, a las deducciones que presentó en su presentación, ¿sí? Estas son un poco las líneas de contraexamen que ustedes pueden tener en cuenta. Puede haber otras, ¿sí? Pero son las que se proponen para evaluar el contraexamen de un perito. Por eso, reitero lo que les decía Max, es muy difícil, ¿sí?, contraexaminar a un perito porque necesito estudiar, interiorizarme muchísimo en cuestiones que obviamente nosotros como abogados no las manejamos, entonces implica un esfuerzo extra, ¿sí? Creo que ¿cuál es el de la psicóloga? No, este creo que es el que le hacen una pericia sobre un documento. Bien. Es el que más me gustó. Es uno que es un distinto. Sí, ya sé cuál es. Profe, el de la psicóloga no lo habíamos visto cuando vimos contraexamen normal. Me parece que lo habíamos visto. Sí,
¿Puede ser lo mismo? Que le No, criticaban es porque había otro. escrito libros. No, no me acuerdo bien cómo. Es otro, es otro. Es otro. Este Bueno, es vamos otro. a ver este ahora. Sí. Bueno, le pongo play. A ver, para acá. Ahí va. Presten atención, ¿sí? A todo lo que hemos estado hablando. Cómo se ve reflejado. Esto es de una película, ¿sí? Después vamos a ver en casos reales cómo sería. Va a ser lo más productivo, digamos. Esto es para que empezamos a ver qué se puede atacar y por qué. Está muy bien tratado, aunque sea una película. Mr. Burke. I'm employed by the United States Department of Justice, the Immigration and Naturalization Service at the Forensic Document Laboratory in McLean, Virginia. I'm a senior forensic document examiner. Now, what is the date of the Arrow Cross Special Section Identification Card? November 1st, 1944. Now, what is the date of the immigration card issued upon arrival to the United States, the so-called green card? February 12th, 1952. Mr. Nathanson, what is your conclusion concerning the two documents? My conclusion is that the photographs are of the same man and the signatures are of the same man, Michael J. Laszlo. Did you conduct an examination as to the authenticity of the Government Exhibit 1, the Special Section ID card? Objection, Your Honor. Government Exhibit 1 is not a Special Section identification card. It is a photostat of a Special Section identification card. Sustained. I conducted a full-phase examination of the photostat I was provided to determine whether there'd been alteration in any form. What methods did you use? I studied the document under low-power stereoscopic microscope to determine background tone. In addition, I did a photo study and handwriting analysis using all scientifically accepted methods. And what is your conclusion, Mr. Nathanson? The exhibit is authentic, in my opinion. Your witness. Mr. Nathanson, when you say you did a photo study, you mean you did a photo study of a photostat, isn't that correct? Yes. Your Honor, may I approach the witness? Yes. The fact that Government Exhibit Number 1 is a photostat and not the document itself, did that hinder you in any way? I felt I was not restricted by the photostat. But would you have felt more confident in your conclusions if you were dealing with the identification card itself? I feel confident in my conclusions without it. Mr. Nathanson, when analyzing a photostat to authenticate a document, is it possible to consider the texture of the original document? A photostat examined microscopically would show any alteration in the paper. Can you authenticate the age of the paper with a photostat? Indirectly, yes. Indirectly. Yes. But the only way to authenticate it directly is by having the original document. Yes. So, Mr. Nathanson, your conclusions here today are not definitive, are they? In my opinion, they are. In your opinion? Yes. Mr. Nathanson, are you Jewish? Objection, Your Honor. The witness's religion is not relevant here. It relates directly, Your Honor, to his objectivity as a witness. He just stated he was offering an opinion. He offered conclusions based on 30 years of experience in the Justice Department, Your Honor. Overruled. You may answer the question. I'm Unitarian, but I am part Jewish on my father's side. No further questions, Your Honor. Mr. Burke? Nothing further, Your Honor. Bueno, se ven ahí claramente las líneas que les adelantaba Silvana, ¿sí? Vamos a venir acá. Atacó el interés del perito en la solución del caso. Le preguntó si era judío directamente, ¿sí? Fue hacia la parcialidad. Después fue hacia la idea de que no puede afirmar con certeza lo que dice. ¿Y por qué? Bueno, atacó los métodos, ¿sí? El objeto que peritó, que no fue el original, el documento original, que fue una copia. Bueno, ustedes, ¿qué otra cosa vieron, por ejemplo? Que no pudo afirmar con certeza, o sea, dio una opinión. O sea, en ningún momento dijo, sí, taxativamente se puede sacar conclusiones bien certeras de que de una copia sale tal análisis.
El tipo dijo que indirectamente le parecía que sí, que él sí podía hacerlo. Que para él Claro, era- pero no es un criterio uniforme, o sea, como que sí, lo puedo hacer como también lo puedo hacer indirectamente, hasta dijo indirectamente, o sea, como, pero dijo que para él era válida. claro, pero digo, no es un criterio uniforme que tendrán todos, me imagino. Yo lo que vi que la mujer como no podía desacreditarlo, lo desacreditó por cualquier lado, le tiró por ser judío, por lo que sea. ¿Qué es lo que faltó del lado de la parte que lo presenta, digamos, el testigo? ¿Qué fue lo que faltó para merituar al testimonio? La carrera, la experiencia capaz. Claro, la acreditación, eso es una película, ¿sí? Por eso es que faltan estas partes. En un momento el chabón dice, Pero dijo que tenía 30 años de experiencia. claro, el fiscal dijo, tiene 30 años de experiencia, eso no lo dijo el testigo, eso hay que acreditarlo antes de pasar a las conclusiones, ¿sí? Antes de pasar al testimonio propiamente dicho. Pues eso es importante para merituar, digamos, o sea, hace a lo que es la valoración de la prueba, ¿sí? Acuérdense, el principio de libre valoración de la prueba, en lo que es el sistema acusatorio, necesitamos darle las herramientas al jurado o al juez, en este caso, para merituar estas cuestiones, ¿sí? De interés, nivel de experticia, etcétera. Que eso es todo en la acreditación, por eso es tan importante. Vamos a ver otro, vamos con otro. Este está bueno, es un poco más dramático. Private Santiago was admitted to the ER at 0012, and he was pronounced dead at 0037. Dr. Stone, what is lactic acidosis? If the muscles and other cells of the body burn sugar instead of oxygen, lactic acid is produced. That lactic acid is what caused Santiago's lungs to bleed. Normally, how long does it take for the muscles and other cells to begin burning sugar instead of oxygen? 20 to 30 minutes. And what caused this process to be sped up in Santiago's muscles? An ingested poison of some kind. Your Honor, we object at this point. The witness is speculating. Commander Stone is an expert medical witness. In this courtroom, his opinion is not considered speculation. Commander Stone is an internist, not a criminologist, and the medical facts here are ultimately inconclusive. A point I'm confident you'll illustrate to the court members under cross-examination. So I'm sure you won't mind if his opinion is admitted now? Not at all, sir. Dr. Stone, did Willie Santiago die of poisoning? Absolutely. Now, you're aware that the lab report and the coroner's report show no traces of poison. Yes, I am. Then how do you There justify... are literally dozens of toxins which are virtually undetectable, both in the human body and on the fabric. The nature of the acidosis is the compelling factor in this issue. Thank you, sir. Commander, is it possible for a person to have an affliction, some sort of condition, which might also speed up the process of acidosis? Commander, is it possible? It's possible. What might some of those conditions be? If a person had a coronary disorder or cerebral disorder, the process would be more rapid. Commander, if I had a coronary condition and a perfectly clean rag was placed in my mouth and the rag was accidentally pushed too far down, is it possible that my cells would continue burning sugar after the rag was taken out? It would have to be a very serious condition. Is it possible to have a serious coronary condition where the initial warning signals were so mild as to escape a physician during a routine medical exam? Possibly. There would still be symptoms, though. What kind of symptoms? There are hundreds of... Chest pains? Yes. Shortness of breath? Yes. Fatigue? Of course. Doctor, is this your signature? Yes, it is. This is an order for Private Santiago to be put on restricted duty. Would you read your handwritten remarks at the bottom of the page, please, sir? Initial testing, negative. Patient complains of chest pains, shortness of breath, and fatigue. Restricted from running distances over 5 miles for 1 week. Commander, isn't it possible that Santiago had a serious coronary condition? It was that condition and not some mysterious poison that caused the accelerated chemical reaction.
No. Is that possible? No. I personally give each man a thorough physical examination. Private Santiago was given a clean bill of health. That's why it had to be poison, right, Commander? Because Lord knows if you put a man with a serious coronary condition on duty with a clean bill of health and that man died from a heart-related incident, you'd have a lot to answer for, wouldn't you, Doctor? Object. Move to strike. Sustained. I have no more questions, Your Honor. Dr. Stone, you've held a license to practice medicine for 17 years. You're board certified in internal medicine. You are chief of internal medicine at a hospital which serves 5,426 people. In your professional medical opinion, was Willie Santiago poisoned? Your Honor, we renew our objection to Commander Stone's testimony and ask that it be stricken from the record. We further ask the court to instruct the court members to lend no weight to this witness's testimony. The objection's overruled, counsel. Your Honor, the defense strenuously objects and requests an 802 conference so that His Honor might have an opportunity to hear discussion before ruling on this objection. The objection of the defense has been heard and overruled. Move to reconsider. Your objection is noted. The witness is an expert and the court will hear his opinion. Dr. Stone, in your expert, professional opinion, was Willie Santiago poisoned? Yes. Thank you, sir. I have no more questions. Commander, you may step down. Please, the court. ¿Y este testimonio qué onda? Muy bueno. ¿Qué faltó? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué estuvo raro? Qué bueno que lo atacaron por no poder afirmar con certeza por ahí lo que dice. ¿Puede ser eso? Sí. No, que primero había dicho que estaba bien de salud y después dijo que murió por envenenamiento porque no le convenía decir que fue por un problema de salud también. Sí. Claro, tal vez no era muy efectivo de que él sea el perito teniendo en cuenta eso, que él mismo lo había examinado antes. También, muy bien. A mí me hizo ruido que hablen todo el tiempo de mi opinión. ¿Por qué? Pero es perito, tiene que dar la opinión. Claro, pero al hablar de mi opinión, no sé, me daba como que no daba tanta certeza. O tanta, digamos, como fuerza. ¿El resto qué opina? Vos decís cuando al final sostuvo, a pesar de todo lo que le había dicho en el contra, sostuvo su opinión. Claro. Como que sin argumento. Claro, porque encima dice, vos trabajaste en el hospital con 5.000 personas, o sea, como que trataba de sostenerlo, pero era su opinión, digamos. No era algo que iba a ser sí o sí de tal forma. Bien. Sí, muy bien, sí. ¿Qué faltó? Lo mismo que el otro, acreditar los años de experiencia, que lo acreditó el fiscal y no lo dijo él. Bien, muy bien. Para ponerme un 9 y terminamos acá. Ah, tranqui, papi, che. Para pedir que pedí, no va a pedir poco. Ocurrieron un par de cosas en el marco del examen también, del contraexamen más que el examen. ¿No notaron nada extraño? Que bueno, una de las de la defensa reiteraba la objeción. Bueno, hizo una objeción que no le hicieron al lugar y como que se peleó con el juez, eso no es recomendable, pero bueno, queda ahí. Puede pedir que quede la protesta ahí y después, bueno, recurrirá en su momento. Utilizaron una documentación ahí. ¿Estuvo bien utilizada? Volvemos a ver ahora otra bien. cosa, vamos a ver declaraciones previas. No, ¿Qué era no, eso? Sí, no le mostró a la otra parte. Ah, o sea, como Directamente fue todo en el aire, básicamente. Claro. No mostró nunca lo que había declarado, ni el informe que le había hecho desde Santiago, nada. Sí, Se la que dijo Igual en todo. la otra parte que vimos,
Y le dice, ¿esta es tu firma? Le dice. Ah, se comió todos los pasos. O sea, lo podría haber hecho, es una película también, se saltean pasos por eso, pero se comió un montón de pasos, ¿sí? Tengan en cuenta eso porque les van a objetar. Yo sí veo que el abogado se acerca con un papel al testigo, voy a objetar, decía, objeción su señoría, ¿qué está pasando? Para arrancar. Y después hubo otra pregunta ahí que a mí me hizo ruido, que no sé si la advirtieron ustedes. Hubo dos preguntas en realidad. Vamos a ver si cualquiera de las dos le sumamos un puntito al que le pegue. Tal vez le hizo algún tipo de pregunta abierta respecto de cómo había fallecido en la otra parte, el que estaba afeitadito, el Tom Cruise. No sé, esa no era la que yo hacía referencia. ¿Cómo utilizó el cierre del contraexamen, capaz? Como que encima Vamos a ver algo acá. no le tomaron la pregunta. Vamos a ver algo acá. Would you read your handwritten remarks at the bottom of the page, please, sir? Initial testing, negative. Patient complains of chest pains, shortness of breath, and fatigue. Restricted from running distances over 5 miles for 1 week. Commander, is Si cerramos el contraexamen acá, ya tenemos un buen contraexamen. ¿Sí? Esta pregunta que viene es un poco de más. Es un poco de más, porque después tiene otro argumento al final. Si le faltaba otro argumento más para cerrar. Pero con esa pregunta, con esta respuesta va. Por cómo venía el contraexamen, ya era suficiente para sacar conclusiones. ¿Qué hace el abogado ahora? Commander, isn't it possible that Santiago had a serious coronary condition? It was that condition and not some mysterious poison that caused the accelerated chemical reaction. No. Claro, sigue repreguntando, profe, sigue repreguntando y le sigue diciendo que no, eso es lo que le decía, como que ahonda en preguntas. ¿No se Claro, podría objetar? Hubiera cortado antes, hubiera quedado la duda y así el otro vuelve a decir que no. Aparte no va para ya conclusiva la pregunta esa directamente, No, yo lo para que veo, objetarla. posiblemente lo que veo que lo que apuntaba el que estaba haciendo el contraexamen era tratar de hacer notar si el soldado tenía algún problema de salud. Y el perito dice, no, yo los controlo a todos y él no tiene ningún problema de salud. Como que quiso poner en duda eso, porque la sintomatología que presentaba, más allá de que había sido envenenado o no, tenía algunas cuestiones y que podía desembocar en algún problema coronario y eso. Yo creo que ahí quiso poner en duda la situación del soldado. ¿Sí? Yo creo que, bueno, lo que hizo el defensor fue hacer una pregunta especulativa y que se le podía haber objetado. Acá lo que hizo el abogado, y ahora lo estamos viendo desde el punto de vista del litigante, fue preguntar de más. ¿Sí? Fue preguntar de más a un testigo que es de la contraparte, que es abiertamente hostil a mi teoría del caso y al que yo ya le había sacado la información que necesitaba, ¿sí? Esa conclusión la hago yo al final, tengo todos los elementos para hacerla. No necesito ser un experto para decir que me dijo una cosa y después que me citó toda una serie de síntomas que darían cuenta de una enfermedad coronaria y que después el chabón tenía todos los síntomas, ¿sí? Para eso yo ya no necesito un conocimiento técnico especializado. Acá lo que hizo el abogado fue preguntar de más, y encima le preguntó una conclusión al testigo de la contraparte que era obvio que me iba a negar y que me iba a pelear, ¿sí? Y hay otra pregunta. No. Hay otra pregunta acá cerca del final que yo quiero que adviertan y me digan por qué no se haría. ¿Sí? Yo por lo menos no lo haría. ¿Por qué yo no lo haría? Give each man a thorough physical examination. Private Santiago was given a clean bill of health. That's why it had to be poison, right, Commander? Because Lord knows if you put a man with a serious coronary condition on duty with a clean bill of health and that man died from a heart-related incident, you'd have a lot to answer for, wouldn't you, Doctor? Object. Move to strike. Sustained. ¿Cuántos de los presentes harían esa pregunta y de esa manera?
Yo la verdad lo hubiera hecho. Le voy a decir la verdad, yo lo hubiera hecho, hubiera querido ponerlo en tela de duda, a ver si es un buen profesional, pero era como que hubiera excedido. Te digo la verdad, yo lo hubiera hecho. Vamos a ver de vuelta la pregunta, ¿sí? ¿Cómo se hace? Fíjense. Lord knows if you put a man with a serious coronary condition on duty with a clean bill of health and that man died from a heart-related incident, you'd have a lot to answer for, wouldn't you, Doctor? Object. Move to strike. Sustained. I have no more. No estamos para apretar testigos en un debate, ¿sí? Estamos para Es un obtener poquito de información, sobre todo en un contraexamen. Estamos para obtener información que nos sirve para después al final sacar nuestras conclusiones, ¿sí? Eso de acercarse de manera intimidatoria al testigo, apretarlo. Parece de más personal esa pregunta. Sí, no se hace, y fíjense que al final esa pregunta es removida del debate, ¿sí? No queda en el acta. Eso no existió, digamos, ¿sí? Claro, eso es lo que yo decía. Perdió esa oportunidad buena de hacer una conclusión y el otro día que sí, y se lo rechazaron porque exageró mucho la pregunta, capaz. Fue muy Puede ser, hostil. sí. Bueno. Una pregunta, Maxi, es en ese caso que nos tendríamos que reservar para la clausura. Nosotros tenemos una conclusión así, interna. Poné una en español, Maxi. ¿Qué? Un video en español. Poné, Max, el audio de la perito, el que hace Duche. Bien. Ahora vamos a ver esto. Es medio largo, está bueno. Bien. Bueno, gente, de peritos, lean de Duche y Weiterman, ahí lo tienen cortito y está completo, ¿sí? Qué ver, qué no ver, qué atacar, todas las líneas de contraexamen que tiró sí, todas las líneas de examen que hay que acreditarse, todo eso está en Duche y Weiterman. Vamos a ver ahora, ¿qué hacía, el contraexamen o el directo, Duche? Sí. Bueno, no me acuerdo, vamos a ver. No, es contra. Vamos a ver primero el directo, ¿sí? Vamos a ver el contra. Es un audio, ¿sí? O sea que no vamos a ver nada, vamos a escuchar. Otro tema, doctora, señora Carmen. Usted en su informe, y aquí ha salido un poco más confuso, pero en su informe reconoce que las erosiones faciales, la herida contusa parietal, las contusiones en extremidades, en general fueron causadas en vida. Y tienen data compatible con la fecha en que habrían ocurrido los hechos, ¿no es verdad? Objeción, su teoría capciosa. Ella fue absolutamente clara en términos de decir que esas lesiones eran de día. De hecho, ella se demoró en dar cuenta de que esta lesión de acá era la única que ella encontraba que no era una lesión en vida. Ya, ¿y cuál sería la capciosidad entonces? Porque está diciendo que en su examen directo, en el examen directo de nosotros, ella habría afirmado con menos intensidad que en su peritaje de que las lesiones eran lesiones en vida. A ver, yo no sé si estamos en dos juicios distintos, pero yo no escuché eso, pero a ver. Soy magistrado, yo me refería a lo que ella dice en su informe pericial escrito, nada de dicho el examen directo. Yo también lo entendemos así, ¿no? ¿Lo entendemos así? Sí. Vamos a rechazar la objeción. Entonces usted reconoce en su informe escrito que estas heridas estas lesiones que acabo de escribir fueron causadas en vida y tienen data compatible con la fecha de los hechos del caso, ¿no es verdad? Sí, salvo una lesión que estaba en el antebrazo que yo dije que era posterior. El pedacito ese que está en el antebrazo, no todo eso que está no todo lo que está en el antebrazo, solamente una equimosis circular muy pequeña. Y en su informe, doctora, usted concluye respecto de todas estas lesiones que ellas puedan ser explicadas por 3 agentes causales: forma accidental, producto de tratamientos quirúrgicos o alteraciones posteriores a la muerte, ¿no es verdad? Le puedo refrescar la memoria, si es que lo quiere, pero estas son las 3 acciones causales que usted identifica en su informe. Ya. Bien. De acuerdo. Vamos a las lesiones de los antebrazos. Quedémonos con esa nomás para no estar, ¿cierto?, disparando tanto al bulto, no confundirla, no ser capcioso. Está muy preocupado la defensa con esto. Sucedería que se guarde los comentarios el creyente. Sí, eso lo voy a determinar yo, señor. Muchas gracias. Vamos a los antebrazos. Observamos 2 fotografías, pero usted para elaborar su informe no solo vio la fotografía, sino que además usted nos ha dicho que revisó rigurosamente el informe de autopsia. Sí. ¿No es verdad? Y que el informe de autopsia para usted era muy relevante porque el informe de autopsia usted le da más valor a lo que decía el informe de autopsia que otros informes médicos, ¿no es verdad? Sí, porque es observación directa. Exacto. ¿Y el informe de autopsia, qué lesiones en los antebrazos describe, doctora? Describe equimosis. Ahora, como las equimosis no tienen una forma ni una definición tal que
que yo pueda relacionarlas con algún objeto concreto. No le estoy preguntando qué es lo que lo causó. ¿Le puedo permitir que instruya al querellante a que por favor deje contestar al perito completamente cuando da razones de sus dichos? Señor magistrado, creo que estoy tratando de hacer mi trabajo porque se está yendo a puntos que nos van a hacer perder tiempo, que no son relevantes y que ella va a tener oportunidad de responderlos. Yo quiero focalizarme, mi pregunta es muy precisa. No le estoy preguntando qué es lo que lo causó, le pregunté qué equimosis está escrita. Ya, dos cosas. La primera, las facultades de advertir o no y de acortar o no los tiempos los tengo yo, señor defensor, de conformidad al 292. Eso es lo primero. Lo segundo, si bien es cierto, en definitiva, la testigo debe dar razón de su dicho, también centramos el debate dentro de las preguntas que le haga el señor defensor. Entonces, en ese contexto, señora Carmen, yo le voy a pedir que, si bien es cierto, usted puede responder y puede dar razón suficiente de todos los dichos, se centre básicamente en las preguntas que le realiza el defensor y trate de no repetir o no andar en temas que ya lo señaló en su exposición y en sus preguntas. El querellante, perdón. Adelante. La voy a ayudar, señora Carmen, para que no nos enredemos. De hecho, la autopsia dice que en el antebrazo izquierdo, la equimosis que se observaba era en el antebrazo izquierdo, borde cubital, mitad inferior. Equimosis verdosa de 12 centímetros por 6 centímetros. Esto es lo que dice la autopsia, ¿no es verdad? Sí. O sea, no solo nos da el tamaño, sino que nos da un lugar preciso, borde cubital, ¿cierto? Y nos dice el color. Sí. Y en el antebrazo derecho nos dice que está en la cara anterior, tercio inferior, equimosis verdoso, amarillenta, de 9 centímetros por 5 centímetros, ¿no es verdad? Sí. Y esta es la información que usted tiene para evaluar estas equimosis. Sí. No es la fotografía que vimos acá, sino que la información que está consignada por quien observó directamente, ¿no es verdad? Sí. Bien, veamos ahora, correlacionemos estas equimosis, que hemos identificado con claridad, con, ¿cierto?, las hipótesis que usted dio en su informe. Primero nos dijo que, ¿cierto?, estas equimosis, una causa que podría explicar en general equimosis, no digo esta, ¿cierto?, tenía que ser con alteraciones posteriores a la muerte. Pero sabemos por el color y por lo que usted mismo nos ha reconocido que estas fueron en vida, las equimosis son en vida, ¿no es verdad? Sí. Bien, entonces descartemos esa hipótesis. Segunda hipótesis, producto de tratamientos o intervenciones quirúrgicas. ¿Hay algún indicio que indique que lo operaron o realizaron un tratamiento quirúrgico en los antebrazos? No. Bien, tercera hipótesis, forma accidental. En consecuencia, por descarte, su hipótesis es que estas se producen por forma accidental. Sí. Bien, doctora, como usted es muy especialista, me imagino que está familiarizada con el libro Medicina Legal del doctor Alberto Teque, segunda edición, me refiero a la segunda edición publicada por Editorial Mediterráneo del año 2001, ¿no es verdad? Sí. De hecho, usted está bien familiarizada porque usted aparece como colaboradora del libro, ¿no es verdad? Sí. Y no solo como colaboradora del libro, sino que usted hace una introducción en el libro, ¿no es verdad? Y en la página 17, romano, de la introducción del libro, usted textualmente dice que nuestro propósito en este libro es sintetizar la experiencia y la formación ética y teórica de un equipo de trabajo de alto nivel, ¿no es verdad? Sí. De forma tal que usted básicamente nos está diciendo que este libro representa, por así decirlo, sintetiza la mejor experiencia que existe en Chile en esta materia. ¿No es verdad? Sí. ¿Se sorprendería usted, doctora, si le dijera que y tengo, si quiere lo puedo incorporar como prueba sobre prueba, tengo copias para la defensa, copias para el tribunal también, que en la página 55 de dicho libro, capítulo 4, referido al tema lesionología, cuando se refiere al tema de la orientación médico-legal de las equimosis, tiene un acápite específico que dice que las equimosis en el borde cubital de los antebrazos, como aquellas que están en el lado izquierdo, ¿cierto?, indican lesión de defensa. Sí, dice eso efectivamente. Bien. Este libro que representa el mejor conocimiento en Chile sobre la materia, ¿no es verdad? Y usted no consignó en su informe en ningún momento que esta era una hipótesis posible de esas lesiones, ¿no es verdad? Sí, no lo consigné porque no me pareció que había una relación directa entre una cosa y otra. Y usted no fue el sitio del suceso, ¿es verdad? Y en consecuencia no sabía cómo se había producido la dinámica de esto, ¿no es verdad? A ver, yo podría contestar algo relacionado con eso. Como esta persona no falleció inmediatamente, en realidad yo dificulto que haya habido sitio de suceso. Esta persona tuvo una sobrevida y falleció en una clínica. Por lo tanto, la oportunidad para examinar esas lesiones en directo se perdió. No, sí. No existe. Tampoco consignó en su bibliografía el libro del libro del doctor Alberto Teque, ¿cierto? De hecho, usted tiene 2 páginas de bibliografía y no está consignado este libro en su bibliografía, ¿no es verdad? No lo consigné. Bien, pero el punto es que usted no consignó que una hipótesis probable era defensiva, a pesar de que el libro que resume la experiencia nacional dice que la primera explicación es que sean defensivas, ¿no es verdad? Es una hipótesis, no es la primera explicación. La única hipótesis que sale mencionada en el libro.
Si quiere se lo muestro. Lo conozco muy bien. Bien, entonces estará en condiciones de decirme qué es la única hipótesis. Es una hipótesis estadística probable, no es la única hipótesis. Bien, quisiera acompañar entonces como prueba 336 inciso segundo el fotocopias. Tengo el original acá, si es que la defensa quisiera revisarlo, que se tome todo el tiempo desde la biblioteca de la facultad. La copia que voy a entregar tiene la primera página que tiene los datos, las referencias, tiene la página donde la doctora aparece como colaboradora, donde está subrayado en amarillo para que el tribunal lo vea. Muy bien. Tiene también las páginas de la introducción que realiza la doctora, donde tengo subrayado el párrafo que leí acerca de que ella reconoce que esto recoge la mejor experiencia legal. Y en la página 55 tengo subrayado, ¿cierto?, que señala en equimosis, capítulo 4, lesionología, orientación médico-legal de las equimosis, letra E, equimosis en el borde cubital de los antebrazos, indica lesión de defensa. Muy bien, muéstresela al señor defensor y vamos a ver voy a los regalar efectos una. de la En todo caso, vamos a poner a la procedencia de lo escuchamos. muchas gracias, de la prueba nueva, sería particularmente porque ella dice en relación particularmente sería con la posibilidad de que primero no se hubiese podido prever la necesidad de esto, y segundo, de que eventualmente el testimonio del perito no estuviese dando fe de aquello que se pretende incorporar con la prueba sobre prueba. Esos son los dos presupuestos que están en el 336 inciso primero. A partir de inciso segundo sería. Es que yo entiendo que fue como prueba nueva. Prueba sobre prueba. Sí, para la credibilidad de los testigos. En el caso de eso, entonces, lo que habría que ver es si es que efectivamente hay una controversia en la relación de la perito. Y la perito ha sido clara. Ella, primero, señaló que efectivamente una de las lesiones tenía todas las características de ser no descartable una lesión defensiva. Segundo, sucedería, ella reconoce que efectivamente en el libro se pone que es una lesión defensiva como la hipótesis más general. Lo que el querellante quiere es que ella diga exactamente lo mismo que dice el libro, y eso no me parece, sugerir que sea necesario para una prueba sobre prueba. Señor magistrado, ¿puedo comentar? Sí. Yo voy a ir sobre prueba, pero en todo caso, además, esto da para prueba nueva, porque solo tuvimos acceso al informe pericial una vez con posterioridad a la realización de la audiencia de preparación de juicio oral. Ya. O sea, ahí se anunció el informe pericial materialmente, lo tuvimos con posterioridad. Y aun cuando lo hubiéramos tenido en la audiencia de preparación de juicio oral, comprenderá el tribunal que ir a buscar un libro, revisarlo. O sea, no tenemos ninguna posibilidad. Sí. Y respecto al inciso segundo, claramente hay controversia. La doctora me ha dicho que es una hipótesis y me pregunta si es la única hipótesis. Sí, y me lo negó. Ya. ¿Algo más, señor Castillo, antes de resolver? O sea, sucedería, me parece que la alegación respecto a que no tenían el informe pericial no es correcta. No es cierta, en primer lugar. Segundo, ¿veamos la fecha del informe pericial? A ver, señor Duche, por favor, tercera vez. Usted habla cuando yo le doy la palabra, por favor. Disculpe, magistrado. Segundo sucedería, en la hipótesis de, incluso que fuese prueba nueva, no entiendo que sea tan necesario en términos de la contradicción respecto a aquello que no pudo haber previsto, por ejemplo, que la perito no iba a contestar. Sucedería, ¿es tan efectivamente fuerte la contradicción? Yo creo que no, y por eso creo que no es procedente. Vamos a resolver entonces. Bien, este tribunal entiende entonces que se trata efectivamente de una situación que radica dentro de la hipótesis del inciso segundo, en todo caso del artículo 332, que dice básicamente en relación con eventuales contradicciones que dirían relación con la declaración en juicio oral y con lo que dice relación con la prueba que acaba de presentar y con en realidad el antecedente que nos acaba de presentar la parte querellante. En ese contexto la vamos a aceptar, la vamos a tener por incorporar y la vamos a valorar en su oportunidad en la sentencia con la declaración de la testigo. Aquí va, señor magistrado, la copia con las subrayados respectivos. Muy bien. Puede continuar entonces, señor. Y de hecho, doctora, usted en dos partes de su informe escrito, en la página 6 y en la página 19, cuando se refiere a los posibles agentes causales, en ninguno de estas dos partes se refiere a la posibilidad de lesiones defensivas, ¿no es verdad? Sí, es cierto, pero ¿puedo decir algo? Adelante. ¿Me podría repetir la fecha de edición del libro?
2001 es la segunda edición. Y es una edición a partir de una primera edición. Es una edición revisada. Bueno, usted colaboró en ella, doctora, y lo publicaron. Me imagino que usted habrá revisado todo y que su colaboración queda clara y que cuando usted dijo que esto sintetizaba la mejor experiencia, había leído el libro y lo estaba diciendo verdad. ¿O nos dice que este libro no sintetiza la mejor experiencia? No, yo lo que le estoy diciendo es que el conocimiento científico es dinámico y se acrecienta cada día. Solamente eso. Bien. Y usted nos ha invocado muchas estadísticas distintas a las que salen en el libro como para sustentar su opinión hoy día, ¿no es verdad? No, su teoría argumentativa está simplemente argumentando, no está haciendo una pregunta. Vamos a cambiar, vamos a ir a otro tema. Bien. Esperen que consta de... Dios. Son dos partes, ¿sí? Esta fue la primera parte, vamos a poner la segunda parte. Ahí. Señora Carmen, se ha ido enredando un poco la cosa, entonces bueno, que vayamos clarificando algunas cuestiones, ¿cierto? Usted ya había dicho que no tuvo acceso a analizar el cadáver de Alejandro, ¿no es verdad? No. Tampoco tuvo acceso al cuerpo de Alejandro cuando este estuvo en vía en la Clínica Santa María, ¿no es verdad? No. Tampoco se entrevistó con los doctores que la atendieron en la Clínica Santa María, ¿no es verdad? No. Tampoco con quien practicó la autopsia. No. Tampoco realizó un examen interno del cuerpo, ¿no es verdad? No. Y en consecuencia, y además no fue el sitio del suceso, ¿no es verdad? Que nos decía que es un problema o agrega una dificultad para los exámenes médicos legales, ¿no es cierto? Así es. Y de hecho, usted tampoco fue testigo de estos hechos. No. En consecuencia, tampoco sabe bien cómo ocurrió la dinámica de esto. Y en consecuencia, su opinión médica en este caso se constituye fundamentalmente a partir del análisis de la información que usted registró en su informe, ¿no es verdad? Así es. Que la refirió en términos generales un par de veces al tribunal. Y con más precisión que está en página 1.5 su informe, ¿no es verdad? Sí. Y que usted registró con rigurosidad para que no se quedara nada afuera, ¿no es verdad? Claro. Bien, usted en los exámenes directos y en la primera declaración además nos dijo que en todo caso había detalles que no se pueden ver con la información que usted tenía. Eso nos dijo textual. Había detalles que no se pueden ver. Sí, de acuerdo. Y que incluso nos dice que además concluyo que usted nos dice con algo de dolor profesional, ¿cierto? Que lamentablemente no todos los doctores médicos legales siguen los protocolos internacionales de todas las cosas que debieran hacerse para poder capturar información, ¿no es verdad? Así es. De hecho, usted mencionó también expresamente, y lo voy a leer, hay problemas con el color de la fotografía, ¿no es verdad? Sí. Y de hecho la fotografía que se vio ahí se veía con mejor resolución que la proyección. Esto es un tema casi obvio. ¿Sí o no? La foto que se exhibió. Sí, de acuerdo. Y además usted señaló que, por ejemplo, había problemas como la falta de un testigo métrico que le permitiera orientar las dimensiones. Usted lo veía como un problema. ¿No es verdad? Sí, pero yo podría decir algo sobre el particular. ¿Faltaba testigo métrico? ¿Sí o no? Sí. Esa es mi pregunta. Y además, esa es la pregunta, está contestada, ¿no? Sí, adelante. Le costaba, además, usted señaló respecto de cuando se mostró la fotografía de la lesión que estaba al costado, usted de hecho señaló que le costaba identificar a qué se trataba, de qué se trataba esa fotografía, ¿no es verdad? Dijo exactamente eso. Y de hecho, luego dijo, con buena voluntad yo podría decir que se trata del lado derecho, ¿no es verdad? Objeción sucesoria coactiva, capciosa, está agregando varias preguntas en una misma sucesoria y al final obviamente confunde a la perito en términos de que la última respuesta no sabemos si era la primera pregunta, la segunda o la tercera que hizo. Voy a subdividir porque como no me contesta tengo que... Entonces pida que le conteste. Voy a subdividir. A ver, de nuevo, el debate lo dirijo yo, por favor. Está bien. Usted cuando se le exhibió la lesión que estaba al costado izquierdo, esa fotografía, lo primero que dijo es que le costaba identificar de qué parte del cuerpo se trataba, ¿no es verdad? Objeción sucedería, tergiversación de pruebas, no recuerdo, al menos que dé características más precisas de cuál fotografía es, porque yo tengo entendido que esa precisión la hizo respecto de una fotografía. De esa misma, de la que se le muestra el costado izquierdo. Pero que diga cuál y se le muestra el costado izquierdo y ella dice, textual, lo tengo textual, le costaba identificar. Y usted dice, para ayudarla, para no ser capcioso, señor abogado, para no ser capcioso, usted dijo, con buena voluntad, yo podría decir que se trata del costado
del costado porque usted ve hacia arriba, ¿se acuerda que le mostraron el brazo? La persona que se veía atrás moviendo el brazo, ¿recuerda eso? ¿Estamos? Ya. Bien, y entonces usted dijo incluso que las fotografías le dificultaban identificar con claridad algunas cosas, ¿no es verdad? En realidad yo dije eso con respecto a dos fotografías. Uno era de algo que parecía pierna o brazo o antebrazo, y la otra era con respecto a la cara lateral del tronco. Y de eso es lo que yo le estoy preguntando. Yo no le he preguntado nada más que eso. Sí, doctora. yo dije eso. Entonces Sí, le pido que me responda. efectivamente, sí, yo dije eso. No le voy a preguntar nada que no quiere decir. Respóndame, tome atención, que las preguntas mías son muy simples. Qué violento que era este, no me acordaba así. Bueno, espero hayan podido apreciar a Duce haciendo un contraexamen. Ese es el que escribió el libro, ¿sí? Por lo menos ahora ya saben, ya le conocen la voz. Ahora lo que vamos a hacer, si me permite, es lo siguiente, ¿sí? Yo tengo ahí un dictamen pericial que había armado con la ayuda de un perito accidentólogo, por supuesto, para un caso de estos, vieron que estábamos trabajando, ¿sí? Que nunca lo usábamos, pero que ahora me quedó ahí como material de trabajo. Ahora vamos a dividirnos en grupos, ¿sí? No sé si ya teníamos los grupos definidos. Yo se los paso ahora por WhatsApp. Lean el dictamen, fíjense, traten de identificar las partes, y cuando volvemos, que volveremos menos 20 más o menos, a la sala principal, me van a decir las líneas de los puntos que habría que tendrían que surgir del examen directo, ¿sí? ¿Cómo preguntarían? ¿Cómo estructurarían ese examen directo? Por supuesto que no tienen la parte de acreditación, ¿sí? Así que vamos a trabajar todo lo que vendría a ser la parte de testimonio directamente. ¿Se entendió? ¿Tenemos que preparar la acreditación del perito, dijiste? No, no, lo otro, la otra parte. Ah, ok. Ahí se los paso por WhatsApp. Ahí les creé armé las salas, cada cual se puede asignar a su sala conforme grupo, para que lo puedan charlar entre 2 o 3, como les dijo Max. Ahí les pasé el dictamen por coso, ¿sí? Así que diviértanse. Nosotros con Sil nos quedamos acá. Ahí lo miro. ¿A dónde está lo del grupo? Que no sé dónde está. ¿En chat? Tenés que buscar en el chat la sala. Vos según el número de grupo, te vas a tu sala. No sale nada acá. ¿No? Yo te asigno. ¿Qué grupo eras? 3. A ver. Acá lo único que Acá veo, me tengo que retirar. Tomás y Nacho ya están en la sala 3. A ver si te puedo asignar.